El mundo que se avecina, esperemos que no sea en esa guerra perpetua de la que estamos hablando y comentando y debatiendo con el profesor Ángel Barona. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, Sí, gracias a Dios. doctor en filosofía, catedrático de teología fundamental en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Y me gustaría, Ángel, bueno, ir ya mejorando un poco la visión de la catástrofe a la esperanza con la idea de paz evangélica, ¿no? Tenemos a muchos pontífices, ¿no? Yo creo que los que hemos conocido, que todos han gritado, ¿no? Nunca más guerra, ¿no? Papa Francisco, lo decíamos otra semana, ¿no? Dijo que la guerra nunca es la solución, ¿no? Porque al final hay muerte de inocentes, ¿no? Y hablaba de nunca más la guerra, ¿no? Papa Francisco, pero tenemos al Papa León XIV que dice que hemos de ir hacia una paz desarmada y desarmante, ¿no? ¿Qué te sugiere esta frase que ha sido como ya la primera del pontificado de León, ¿no? en este campo, ¿no? Pues como hablábamos semanas antes, o no sé si la anterior, ¿no? Es la apuesta por que la solución, la única solución que hay es ceder ante el enemigo, es la mansedumbre, es parar la escalada, la apuesta por la violencia, porque la violencia no soluciona nada, sino que genera más violencia que la que quiere reparar. Y al final estamos metidos en una ciclotimia permanente que lo único que hace es poblar la tierra de cadáveres, no soluciona nada. Lo que hemos visto a lo largo de la historia es que la siguiente guerra a la anterior es la respuesta de los derrotados a los vencidos, a los vencedores, perdón. Y así una y otra vez, ¿no? En esta especie de círculo vicioso. Esto de la mansedumbre me sugiere, recuerdo las bienaventuranzas, ¿no? Lo comentábamos ahora cuando entrábamos en plató, que es un elemento clave, ¿no? El tema del cordero que ya apuntabas en el último capítulo, ¿no? La mansedumbre, ¿no? No solo poner la otra mejilla. Esa va a ser la clave en esa conversión y en esa reconciliación, recuperar. ¿Cómo se entiende bien lo de la mansedumbre? Porque a veces parece como sumisión o como debilidad. No, en el cristianismo, obviamente, la verdad hay que decirla, aunque duela. Pero la opción definitiva es que tú encarnes al siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé es lo que ha sido revelado. Es decir, no voy a traer a mi ejército de ángeles para luchar contigo y voy a dejar que hagas conmigo lo que quieras. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. Si lo queremos interpretar de otra forma, ajustándolo a nuestra lógica, pues hagámoslo, ¿no? Dios no va nunca jamás a embargar nuestra forma de entender el mundo, pero la propuesta de Jesucristo es el siervo de Yahvé, con lo cual aquí no hay vuelta de hoja. Cualquier otra interpretación es un ajuste racionalista, no tiene nada que ver con lo que es el Evangelio, que es la propuesta del Cordero, de la mansedumbre. Vamos a desarrollar un poco más esto, ¿no? Porque al final estamos hablando de la paz evangélica, ¿no? La paz que debemos anunciar, ¿no? Desde el Evangelio, y mansedumbre puedes representar o puede asimilarse un poco al buenismo, ¿no? Eso que hemos dicho que detestamos, ¿no? Sí, pacifismo. No. Sí. El buenismo es la presunción de la bondad natural del hombre, eso es Rousseau. En el cristianismo se reconoce la violencia del otro, se reconoce la realidad, pero la realidad no se puede imponer definitivamente si no lo interpretas tú, tomando el suelo de que somos violentos, optando por que podemos amarnos. Y esa es la paradoja del ser humano. El ser humano no es contradictorio, es paradójico. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Es capaz de ver bondad en el sufrimiento y maldad en lo que aparentemente es bueno. Esa es, como decía Simone Weil, la clave está en que la santidad, tanto lo bueno que nos pasa como lo malo que nos sucede, ¿no? Se vive con la misma alegría. Entonces, el siervo de Yahvé es exactamente esto. Ve al enemigo y dice, es que no sabe lo que hace. Y reza por él, o de alguna forma le da la oportunidad, haz lo que tengas que hacer, le dice a Judas. Le da la oportunidad de que se convierta, de que cambie de actitud, de que vea las cosas desde otra perspectiva, pero nunca jamás toca la libertad.
que es aquello en lo que él se la ha jugado, ha arriesgado en la creación, de tener alguien que si vuelve a él, vuelva desde la gratuidad y desde la libertad, no desde la imposición, el condicionamiento, el compromiso moral, el que ya lo he comprendido y entonces ya como ya lo he racionalizado lo hago, sino alguien que se siente amado y devuelve el amor gratuitamente. Entonces, esta es la dinámica del amor evangélico. ¿Es distinto a otras religiones? Absolutamente, absolutamente. Tú cuando miras el resto de las religiones son todas sacrificiales. Sacrificiales quiere decir, alguien tiene que pagar por esto, señalamos a un culpable y todos creemos en su culpabilidad, y el sacrificio es el horizonte final, ¿no? Entonces, en todas las religiones hay una justificación de la violencia, ¿no?, como lo definitivo, y siempre del otro, porque siempre el otro es el culpable. O la necesidad de resarcirnos ante las relaciones que pervertimos con la divinidad mediante la sangre. O sea, yo te sacrifico para que tú me concedas bondades, beneficios, etcétera, etcétera. El cristianismo todo es, la gratuidad y la libertad son los dos elementos claves. Se acabaron los sacrificios. Cristo ha abolido todo sacrificio. Él es el último. La epístola a los hebreos lo cuenta muy bien, tomando ocasión de que está relatando lo que significa el sacrificio en el mundo judío. Definitivamente trata de superarlo. El único sacrificio válido es el del siervo de Yahvé, que no requiere más sacrificios ni la sangre de otros, sino la suya propia. Por eso San Agustín dirá que el sacerdote en el altar no solamente es el que sacrifica, sino la víctima sacrificada. Sacerdos cuya víctima, ¿no? Sacerdote y víctima son la misma persona, porque lo que haces tú en el altar es ser otro Cristo que se deja masticar por otro. Lo que Cristo hace con la Eucaristía es darse a comer a sí mismo. Cuando en el Yom Kippur se sacrificaba al cordero, se troceaba y se repartía y lo comían todos, ¿no?, y generaba la comunión. Cristo lo que hace es, ya solamente hay un sacrificio válido, yo soy el cordero y yo soy las partes de ese sacrificio que se van a dejar comer. O sea, que la pretensión de Jesucristo no es que lleguemos a pactos, a que hagamos, no sé, movimientos buenistas, como tú dices, sino que seamos otro Cristo, es decir, que nos dejemos crucificar. No hay otra posibilidad. Y es la única posibilidad para que llegue esa paz. Eso es. Desarmante. Sí. Porque no solo desarmándonos de misiles, ¿no? Eso es. Desarrolla un poco más esa idea. Desarmarte es que no esgrimes ningún arma para defenderte. Te desarmas quiere decir no voy a sacar el cuchillo para responderte a ti, ni el misil nuclear. No es la ley del talión. No es, exacto. La ley del talión, como la muy ley bien del decía talión? Gandhi cuando interpretaba, leía el Evangelio Gandhi, ¿no? Y entonces decía, qué sabiduría hay aquí escondida tan tremenda que supera la ley del talión. Dice, porque claro, Jesucristo se da cuenta de que ojo por ojo, diente por diente, mañana todos ciegos y desdentados. Entonces hay que parar la ley del talión. La ley del talión está en el Código Hammurabi, está en todos los grandes poemas épicos de las epopeyas de todas las religiones, ¿no? Es la única lógica que entendemos, muerte por muerte. Pero en cambio en la paz evangélica no, se rompe en el cristianismo. Eso es. Esa ley del talión. Absolutamente. Por eso a mí, o sea, no me gusta hablar de paz, porque no es la pretensión del Evangelio. Jesucristo dice, siempre tendréis guerras. Padres contra hijos, siempre. El Evangelio está lleno de... ¿Y por qué dice, no he venido a traer paz, sino... al enfrentamiento? ¿Y por qué se...? Claro, porque el traer la paz sería la consecución de un pacto buenista, un pacto rusoniano, ¿no? No, el Evangelio lo que dice es que cuando uno se toma en serio la palabra, tiene que romper con la afectividad, romper con los vínculos, aceptar morir, aceptar la soledad, aceptar la enfermedad, aceptar la cruz. Decías los corderos sacrificiales atados y que no se rebelan. Eso es. ¿Cómo era el esto? Yom Kippur. El Yom Kippur, sí. Cuando se ata al cordero, es fundamental que no se rebele, que no vale, porque si bala, no sirve para el sacrificio y lo desechan. Entonces, ovejas mansas que cuidan corderos mansos y que se les elige para el sacrificio. De ahí viene, por ejemplo, la idea del sacrificio de Isaac, ¿no? Que en el Targum Neófiti, el Targum es el comentario a Génesis 18, 22, todo, son Targums a capítulos de la Torá, ¿no? El que lo descubrió Díaz Macho habla de cómo la palabra akedah, que significa átame fuerte, que yo no me resista,
Es lo que le dice Isaac a Abraham. Eso es el cordero válido para el sacrificio, porque no se resiste. Por eso, cuando habla de la palabra sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, no se refiere a la palabra griega teleios, es decir, consigamos al final la perfección, entendida como intachabilidad, impecabilidad, no sé qué, no sé cuánto, sino tamich es perfecto para el sacrificio, y lo perfecto para el sacrificio no es más que la mansedumbre. Si se resiste, no vale. Entonces, Isaac dicen que ya era mayor, se hubiera podido defender de su padre, no lo hace. Y por eso es figura tipo, como decíamos un día, ¿no? De figura Christi, ¿no? Porque es lo que hace Cristo ante el pollo de Pilatos, ¿no? Lo atan de pies y manos y lo flagelan, como un cordero manso llevado al matadero, que es el Isaías, ¿no? Y el Salmo 22, o 21 según, etcétera, ¿no? Y en Apocalipsis, ¿cuántas veces sale también el cordero? La palabra cordero aparece 32 veces. Y es la lámpara de la Nueva Jerusalén, que desciende y que ilumina a los santos, que son los muros de la ciudad. Ya no hay muros, murallas, ciudades organizadas según el orden sacrificial humano, violento, sino que son los santos vestidos de blanco, que llevan las túnicas, fíjate qué oxímoron más interesante, lavadas en la sangre del cordero. ¿Cómo se entiende que una túnica blanca se va a lavar con sangre del cordero? Se manchará más, claro, ¿no? Sí. Significa que esas túnicas blancas de las lanas del cordero los han revestido como corderos. Eso el sacerdote cuando se viste con el alba es Cristo. Y lo que asume es lo que os he dicho antes, ¿no? Que el Cristo, que el sacerdote y la víctima son la misma persona. Entonces, y es la sangre la que en el Yom Kippur, cuando se asperge sobre los que participan del rito, después de que degüelle el sumo sacerdote al cordero, al caer la sangre sobre ellos, sus pecados quedan perdonados. Es un poco la lógica sacrificial judía, pero definitivamente revelada en Cristo. Y por eso ya no hacen falta más sacrificios, más que el propio, ¿no? El que asume que es otro Cristo, que significa cristiano, ¿no? ¿Y eso es conversión? Eso es la conversión. Renunciar a tu propio ego, renunciar a tu propia pretensión de ser, de prevalecer, de estar por encima, de triunfar, etcétera, para que otro sea. Y otro es Dios, ¿no? Hágase su voluntad. Eso es. Esa es la pretensión de la revelación. La voluntad de Dios es que seamos hermanos entregándonos los unos a los otros por amor, que es la comunión. El formar parte de este cuerpo de Cristo, que es la comunión, pues, la teología se cierra en este en esa conversión, esa mansedumbre es hágase tu voluntad, ¿no? Que hágase tu voluntad continuamente en el Padre Nuestro, ¿no? O sea, que está remitiéndonos a que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, que se bebe el cáliz. Cáliz es la historia, los acontecimientos, eso es. Carga, como tú decías también, ¿no? Carga sobre sus hombros, ¿no? Sí, esa es muy interesante, ¿no? Hay algunas traducciones que dicen que se podía perfectamente traducir el capítulo de Juan, cuando dice Juan Bautista, en el Evangelio de San Juan. He aquí el Cordero de Dios, decimos nosotros, que quita, la palabra griega es hoairón, ¿no? Y hay algunos que dicen, se podía traducir no solo por quitar, porque quitar en el fondo es cambiar al otro, domesticarle, querer que no sea así, hacer un mundo perfecto quitando los pecados. Eso es lo que pretende el nazismo y todos los totalitarismos, o mi propio totalitarismo en mi casa, ¿no? O con la gente que me rodea, ¿no? De no quererlos como son, sino quererlos cambiar, quitarle los pecados, para que no me hagan sufrir por comodidad. ¿Cuál es la pretensión que hay detrás de educar, que muchas veces es yo no sufrir, etcétera? Pues dicen que la posible traducción que está incluida en el verbo griego hoairon es cargar, que es justo lo que es imponer las manos al cordero del sumo sacerdote, poniendo sobre su cabeza los pecados del pueblo, para que los lleve sobre sus espaldas, ¿no? Las espaldas de Dios son anchísimas, dice el Midrash cuando habla en Moisés contados por los sabios, ¿no? Que le dice, verás mi espalda, Moisés, ¿no? Cargar se lleva sobre la espalda. Jesucristo carga con los pecados de la humanidad, y de hecho así lo dice Isaías y otros tantos, ¿no? Que cargar no es lo mismo que quitar. Quitar es, en el fondo, un poco fascista. Cargar es otra cosa. Cargar es, yo te quiero como eres,
y voy a agarrar... Porque si no cambias, te elimino. Eso es. O te cancelo en la Vision Walk, ¿no? Eso es. Te cambio... Sin embargo, estoy dispuesto a llevar sobre mis espaldas las consecuencias de tus pecados. Y en el sacrificio de la Santa Misa, tú ya lo has dicho, ¿no? En ese momento en el que se eleva a la Sagrada Forma ya troceada y este es el Cordero de Dios, ¿no? ¿Qué significado profundo en este sentido le ves, ¿no? Esa partición, ese mostrar a la hostia ya rota, ¿no? Claro, partida. es la transustanciación, la transformación de ese pan en cuerpo de Cristo es exactamente, y el comulgar es lo que significa, que yo me hago otro Cristo porque mi cuerpo metaboliza molecularmente, ¿no? El cuerpo de Cristo para convertirme en otro cuerpo de Cristo para el otro que está reclamando mi amor por encima de mi supervivencia. Esto es la comunión que se expande, ¿no? Como la pólvora, ¿no? Yo como aquello que me transforma para que otros se transformen a partir de dejarme yo masticar. Es un poquito lo que decía San Ignacio de Antioquía cuando le llevaban al martirio. Por favor, dejad que las fieras me mastiquen, porque eso es lo que yo estaba haciendo toda mi vida, masticando el cuerpo de Cristo. Que otros vean que yo no me resisto y que me dejo masticar para que otros se conviertan en otros Cristos. Y se me va a manifestar en el que yo no me voy a defender de la muerte, ¿no? Me voy a dejar atar y llevar al martirio, no es porque sea masoquista, ¿no? Sino todo lo contrario, porque está anhelando lo que le han prometido siempre, y es que hay vida eterna después. Y este es otro gran tema de qué significa la vida eterna, como horizonte. Para el siguiente, en ese atar, ¿no? También le dice a Pedro, ¿no? En un momento dado, ¿no? Lo que ates... Bueno, eso es precioso lo que acabas de aludir, porque eso es el capítulo 16 de San Mateo. Cuando terminan de Jesucristo de hacer un milagro en Cafarnaún, él en su vida pública, él iba como había hecho con José 30 años. Te refieres a Jesús, ¿eh? Sí, a Jesús. Es como... Cuando había hecho 30 años con su padre José, un tzadik, un justo, sí, iba a Jerusalén y celebraba las fiestas como todos los judíos. Y sin embargo, que se sabe por la cronología de 8 días antes, 8 días después, 6 días antes, según el evangelista que lo cuenta, estamos en transición entre las fiestas del Sukkot, que es lo que sucede en la transfiguración. Por eso dice Pedro, hagamos 3 tiendas. No está diciendo vamos a hacer un picnic, no, sino que está diciendo es fiesta de Sukkot, vamos a montar una tienda para recordar cómo vivíamos en el desierto, etcétera, etcétera. ¿No? Se sabe que esa transición entre Yom Kippur y Sukkot es cronología judía, ¿no? Bueno, pues sabemos entonces que lo que está haciendo Jesucristo cuando desde Cafarnaún se va a Banias, que se llamará Cesarea de Filipo, es justamente ir a celebrar el Yom Kippur. En lugar de ir a Jerusalén, se va a Banias. Y Banias es el lugar de las fuentes del Jordán, Filipo quiso hacerle allí un homenaje, ¿sabes? Palacios, aguas límpidas que bajan del Hermón, frías. En verano la temperatura, que en Israel puede estar 45 o 50 grados a la sombra, en Banias baja 15 grados, 17 grados, es un lugar espectacular, ¿no? Y se los lleva allí. Pero allí había sacrificios a Moloch, a Pan, había fiestas dionisíacas cuando estaban allí los griegos. Es un lugar pagano, es de los goín, de los gentiles. Allí no va un judío jamás. Jesucristo se salta la normativa, se lleva a sus discípulos allí, huyendo de que revelen el secreto mesiánico demasiado pronto los que han visto el milagro en Cafarnaún, y huye. Y cuando llegan allí les pregunta, o de camino, ¿no? Bueno, ya habéis visto los milagros, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y responde Pedro en un arrebato de esos espontáneo como es él, eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesucristo se queda alucinado, que ese pescador ¿Esto de dónde lo sabe? de repente diga, ¿Esto de dónde se lo ha sacado, ¿no? Y tal, dice, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, Pedro, esto viene de Dios. Y es muy interesante porque inmediatamente le cambia el nombre, dice, Simón de Jonás, pero ¿a qué juega? Con estos juegos del lenguaje Jesucristo que utiliza muchas veces. ¿A quién está remitiendo? Si uno es un buen judío conocedor de la Escritura, sabe que está refiriéndose a Eclesiástico 50, donde se habla de Simón de Jonás, un gran sumo sacerdote reconocido por todo el pueblo, donde cuentan, en el Eclesiástico 50, el hagiógrafo, lo que pasó el Yom Kippur en esa fecha en la que Simón de Jonás era sumo sacerdote. Esplendente como la luz del sol, irrumpe en la mañana como Moisés bajando del Sinaí o como Jesús en la transfiguración,
una luz que te ciega, etcétera, decía esto, ¿no? Porque los sumos sacerdotes llevaban el lino veteado con oro, etcétera, el velo del templo, tal. El sol, radiante. Bueno, pues ese es Pedro, el nuevo Simón de Jonás, el nuevo sumo sacerdote, para un nuevo Israel, porque ya Cristo quiere sacar la evangelización del territorio psicológico judío, teológico judío, para los gentiles. Y por eso no tiene ningún rubor irse a tierra de paganos. Pero aquí hay más detalles todavía, porque es a lo que tú ibas, ¿no? Eso le dice en un momento determinado. Bueno, juega más todavía, ¿no? Porque luego le llama Pedro, Pedro en latín es piedra, pero en griego es Kefas. Kefas, las trilíteras KFS, es el nombre del sumo sacerdote en ese tiempo en Jerusalén, que está oficiando el Yom Kippur, que se llama Caifás. O sea, él está diciendo, tú eres el nuevo sumo sacerdote de un nuevo Israel. ¿Y qué es lo que hace el sumo sacerdote en esa época del Yom Kippur, ese día justo al año? Atar al cordero para ver si no se resiste y en su mansedumbre lo degüella. Coge la sangre y asperge y perdona los pecados. Y le dice, todo lo que ates y desates quedará atado y desatado. ¿De qué está hablando? De que Pedro tiene el poder de perdonar los pecados, como nuevo sumo sacerdote. Bueno, hay muchas más cosas que cuenta el padre Jean Galot, que es una maravilla de este pasaje, pero va por ahí. Qué bien. Nos dices que en esa conversión, que es el remedio, ¿no?, al conflicto, a la guerra, a esa violencia, nos ha de llevar a la reconciliación, ¿no? Porque al final estamos hablando de luchas fratricidas entre hermanos, todos contra todos. ¿Cómo llevamos esa conversión a la reconciliación en un mundo como el actual o el que se avecina, ¿no? Tan difícil, ¿no?, es la reconciliación. Por eso no es un intento megalománico de... esto es una cosa que compete a todo el mundo. Hay que ceder, ¿no? Que también es la mansedumbre. Es la persona, ¿no?, la que tiene que jugar, es rostro a rostro. Es tú el que estás llamado a esto, no mi colectivo, no a la minoría a la que pertenezco. Es tú frente a frente con Dios. ¿Aceptas la propuesta que Dios te hace de mansedumbre, de no resistirte al mal? Estás reconciliado con el mundo. Ya no tienes nada que juzgar ni que reprochar. Sabes que todo está bien hecho y descansas en que todo está bien hecho. ¿Quién te lo ha dicho eso? Si te has convertido, ¿no? Hay injusticias, Ángel. Sí. ¿Cómo luchar contra ciertas injusticias, ¿no? Denunciarlas y decir la verdad es algo que es legítimo y que hay que hacerlo. La otra cosa es cargarlas, que es a lo que estamos llamados. Decir la verdad duele, te puede llevar a la muerte, pero tienes que estar dispuesto a cargar con esas injusticias, porque eso es lo que ha hecho el siervo de Yahvé. Y no está las distintas generaciones acostumbradas a reconciliarse cuando están ya agotados de la lucha fratricida. Pero eso no es reconciliación, eso es me rindo. De momento. De momento. Porque estoy agotado. Eso es. ¿No? Tengo que reponer fuerzas, recuperar recursos y prepararme. Hago, por tanto, una acción diplomática o ver que paz y seguridad. Porque reconciliación en el mundo humano significa cálculo de reciprocidades. Yo te doy, tú me das, yo cedo, tú cedes, si tú cedes, yo cedo. Siempre es un cálculo de simetrías. No, el amor es asimétrico, la caridad es asimétrica total, no hace cálculos. La primera epístola a los Corintios, capítulo 13, cuando habla del amor que es Dios, sí, ni se jacta, ni se engríe, ni calcula, ni toma en cuenta el mal, etcétera, etcétera. Sí, o sea, nosotros queremos todo reducir la justicia, pero la justicia es muy peligrosa, porque siempre busca un equilibrio que fuerza al otro a reequilibrar. Y eso es muy complicado, porque una reclamación de justicia trae consigo una injusticia mayor. Sé que esto es un escándalo, ¿no?, para un mundo como escándalo. Nuestro. Pero es el escándalo de poner la otra mejilla, el escándalo que has dicho de la mansedumbre, ¿no? Y del cargar también nosotros, ¿no? Es que Jesucristo es el escándalo. Es el escándalo y nosotros tenemos que imitarle, ¿no? Por lo tanto... Sí. Y cuando tú tratas de evitarlo, ese sacrificio personal, Jesucristo le llama a Pedro Satanás, cuando le dice, no, Señor, tú no vas a ir a la cruz, no, tú no vas a morir, apártate de mí, Satanás. Sí. Un paje satán. Choca esa porque eres escándalo para mí. Pues es exactamente esto. Entonces nuestra sociedad religioso-buenista, que hemos dado un barniz de cristianismo a nuestra religiosidad pagana, siempre pretende ajustar las reglas al equilibrio, al cálculo. Jesucristo excede el cálculo, ¿no? Es asimétrico, es radical, etc.
Todo lo demás son caminos intermedios, válidos, porque luego Dios con cada uno tiene una vara de medir distinta, ¿no? No, la santidad no es la misma, homogénea para todos. Cada uno tiene, según los dones que Dios le ha dado, un nivel de autoexigencia de la santidad o de exigencia por parte de Dios, que juzga, ¿no? Pero no es la misma para todos, ¿no? Ángel, nos quedamos aquí porque ya hemos terminado por hoy. Pero tu libro, el subtítulo es Apocalipsis y Redención. Y todavía no hemos hablado del Apocalipsis ni de la redención. Tú eres un gran experto, ¿no? Por lo tanto, te emplazo la semana que viene. Bueno, lo de experto déjalo ahí, tío, que me ha interesado el tema. Pues vamos a ir contigo descubriendo qué es el Apocalipsis y cuál al final es este plan de Dios, ¿no? para la humanidad y la creación. Hasta la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.